Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kirsten Costas. Este caso ya pasó hace bastante tiempo, es de los 80s, así que es viejito, ya está resuelto, por cierto, y en realidad tiene una resolución que muchas personas no se esperaban a la hora de empezar a verlo. Así que, sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. Ella era Kirsten Marina Costas, nacida el 23 de julio de 1968, y al momento de los hechos tenía tan solo 15 años. Era hija de Arthur y Berit Costas. Tenía un hermano llamado Peter y crecieron juntos en una ciudad llamada Orinda, en California. Sus padres eran exitosos en lo que hacían y Arthur era conocido por ser un ejecutivo con una compañía en San Francisco. Su madre, Berit, fue ama de casa y también trabajaba a tiempo parcial en un centro comunitario local. Kirsten iba a la secundaria y tenía un grupo de amigos bastante grande. Era una chica muy social y deportista. Jugaba a todo lo que podía, pero además era parte del club de natación y sus amigos la describían como una chica muy linda. Para entonces el año escolar ya había terminado y eran vacaciones de verano. Kirsten estaba muy feliz ya que había sido seleccionada para el año siguiente ser porrista en Miramonte High School. Kirsten era conocida como parte del grupo de chicas populares de la escuela. Cuando estaban por empezar las vacaciones de verano, recibió una invitación junto con otras amigas suyas para unirse a un grupo llamado Bob o Links, o más conocido como The Bobbies. La mejor descripción que se dio de este grupo es que eran como una sororidad universitaria, es decir, eran otro grupo de gente popular de la escuela que vestían y actuaban de cierta manera. Este grupo no aceptaba a cualquiera y les propuso entrar a no solamente Kirsten, sino que también a dos chicas más que ella conocía, llamadas Lauren Shea y Bernadette Proti. The Bobbies tenía ritos muy inusuales de iniciación para ese momento, en los que se pedía que los nuevos integrantes se frotaran mayonesa o huevos en el pelo y se pusieran las ropas más viejas y feas de sus madres para salir a pedir besos a la calle. Cosas como esas que hacían que por fin pudieses formar parte de esta agrupación. La iniciación comenzó rápido ese verano. Tan solo unas semanas después de empezar las vacaciones, al parecer la madre de Kirsten había recibido una llamada en la cual se le invitaba a su hija a participar de una cena para The Bobbies. La llamada no tenía nada raro, nada sospechoso que la madre pudiese interpretar como peligroso en algún momento. Solamente era una chica indicando la hora y de parte de quién era y ya está. Así que la madre le avisó a Kirsten y obviamente ella estaba muy feliz. Entonces pasamos al día de los hechos. El 23 de junio de 1984, Kirsten aparece en el patio de uno de sus vecinos gritando y pidiendo ayuda, completamente ensangrentada mientras un Volvo cierra sus puertas y se va de la escena rápido. El vecino la ve y sale a ayudarla sin dudarlo ni un segundo, pero era demasiado tarde. Kirsten ese día muere. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se llega a este punto? El 23 de junio era el día en el cual ella tenía que hacer la iniciación en esta escena para el grupo de Bobbies. ¿En qué momento una persona podría lastimarla a ese punto? ¿Quién fue? ¿A quién se le pudo haber ocurrido algo como eso? ¿Y por qué? El hijo del vecino en ese momento llama al 911 para informar lo que estaba pasando, mientras su padre sostenía en sus brazos a la chica. Un rato más tarde los padres de Kirsten llegan a su casa y se encuentran con una terrible escena. Había policías, una ambulancia y mucho ruido, algo que definitivamente no entendían. Lo único que podían hacer en ese momento era simplemente acompañar a su hija hasta que llegó al hospital y falleció. En términos de investigación, todo se movió bastante rápido. La policía instantáneamente comenzó a preguntar qué había pasado y quiénes habían visto alguna cosa importante. Lo siguiente que hacen es buscar algún arma o alguna pista que pudiese indicarles quién cometió el crimen. La única persona que tenía algo para decir era el vecino que la había encontrado, excepto que él no recordaba exactamente la matrícula del auto ni tampoco a la persona conduciendo. Solamente recordaba ver al Volvo irse. Y es entonces, mientras hablaban con él, que llega un Volvo a la escena y de él baja Alex Arnold. Alex era un joven que vivía en Miraga y la policía tenía mucho interés en saber exactamente qué tenía para contarles. Alex explica que esa noche él estaba muy tranquilo en su casa
como cualquier sábado, y de repente comienzan a golpear su puerta. Entonces va hacia la puerta a ver quién estaba tocando y se encuentra con una chica que parecía muy preocupada. Alex le pregunta entonces si necesitaba algún tipo de ayuda y ella le contesta que sí. La chica se presenta como Kirsten y le empieza a decir que había estado con una amiga esa noche, pero que quería alejarse de ella lo más rápido posible, que su amiga había comenzado a actuar muy extraño. Kirsten le pidió a Alex su teléfono para poder llamar a sus padres y que la pasaran a buscar. Sin embargo, ellos no estaban en su casa, así que nunca atendieron. Cuando Alex se dio cuenta de que no tenía forma de irse y de que realmente parecía asustada, le dijo que tenía un Volvo y que la podía llevar. Pero acá es donde hay otro detalle muy importante para la historia, y es que mientras ellos estaban yendo, en la entrada de la casa había otro auto, un Ford Pinto muy abollado. Este Ford comenzó a seguirlos. Él le preguntó a Kirsten si lo conocía de alguna parte, si tenía que preocuparse, y ella le dijo que no se preocupara por nada. Es entonces que llegan a la casa de Kirsten y sus padres no estaban. Así que comenzó a caminar hasta el patio del vecino para preguntar si podía quedarse hasta que volvieran. Pero es justo en ese momento que Alex ve a alguien salir del auto que los estaba persiguiendo. Era una chica, una adolescente, que comienza a seguir a pie a Kirsten. En el momento en el cual ella ve a esta chica bajarse del auto y empezar a ir hacia ella, decide conservar la distancia y gritarle que no se acercara, que por favor se quedara lejos y que era muy rara. Cuando comenzó a gritarle que era rara y que se alejara, la chica que se bajó del auto sacó un cuchillo y se abalanzó hacia ella. Después de eso se subió a su auto y se fue. Entonces, según lo que le dice a la policía, Alex fue a buscar directamente ese auto en lugar de ayudar a Kirsten, porque sentía que es lo que tenía que hacer en ese momento. Pero después de un rato de seguirla, se da cuenta de que la había perdido y entonces decide volver a ayudar a Kirsten. Es entonces cuando llega con la policía y comienza a contar todo esto. Pero claro, este chico Alex era la única persona que había visto lo que estaba pasando y que en lugar de ser parte del crimen se mostraba como un héroe, digamos, era una historia medio fantástica en la cual intentó perseguir un auto. Entonces la policía que estaba ahí escuchando la historia no podía determinar si era un testigo o si era un sospechoso. La clave del caso llega cuando los padres informan a la policía que Kirsten había recibido una invitación para ir a cenar esa noche, y que la cena era de parte del grupo de Bobbies. Entonces los investigadores empiezan a llamar a las personas participantes de The Bobbies para preguntarles acerca de esa cena, pero ninguna de ellas sabía nada. No había cena, nadie había planeado ninguna cosa. De hecho, nadie había recibido ninguna otra invitación, por lo que toda la situación era evidentemente una trampa. La llamada había sido hecha probablemente por la persona responsable de la muerte de esta chica. Mientras investigaba quién podía ser la persona que había llamado a la casa de los Costas, se desligó a Alex del caso, ya que él tenía una coartada muy firme. La noche en la cual Kirsten va a su casa a pedir ayuda, él estaba como otros sábados con sus amigos jugando dentro de la casa. Estaban jugando a las cartas, era todo muy normal, todos estaban ahí, lo habían visto, no se fue hasta el momento en el cual ella llegó y por lo tanto podían comprobar que su historia era más que nada verdad. Más allá de eso, su testimonio sirvió bastante para determinar quién había sido la responsable. Era una chica con pelo rubio y rizado. Manejaba un Ford Pinto amarillo abollado o color mostaza. Lamentablemente, el estilo de pelo que él había descrito, este rubio rizado, era muy común en ese momento. Por lo tanto, no se podía simplemente tachar gente o empezar a buscar a chicas porque había un montón por todas partes. Así que decidieron que la mejor forma de buscar a la responsable en ese momento era simplemente buscar el auto. Pero él recordaba que no tenía matrícula. Entonces, literalmente tuvieron que ir uno por uno en una lista de 500 autos de Ford Pintos amarillos que había en la ciudad para ir descartando cada uno. Y lo peor de todo es que no solamente tenían que ver el exterior del auto, sino que también tenían que observar el interior para ver si tal vez si había fuerza, si había alguna pista, alguna cosa de Kirsten dentro, una cosa casi imposible. Por su parte, el director de la escuela de Kirsten pensaba que tenía que ser alguien que estuviera fuera de la institución, ya que todos parecían en sus ojos demasiado tranquilos o demasiado inocentes. Bien portados, hijos de familia importantes, influyentes, pero los investigadores creían que no era así, que tenía que ser alguien del círculo cercano de Kirsten, alguien que sí fuera a su escuela. Porque digamos que solamente una persona que estuviera cerca de ella podría saber acerca de este grupo
de The Bobbies. El círculo cercano entonces eran las chicas de The Bobbies, Lauren y Bernadette. Lauren era una amiga de Kirsten y la única razón por la cual quisiera hacerle algo era tal vez por una pelea. A lo que ella dijo que no habían peleado en ningún momento y que realmente su amistad estaba normal. Mientras que Bernadette podría estar celosa porque ese año Kirsten sí entró a las porristas y ella no. Pero no había nada que ligara a ninguna de estas dos chicas a tal cosa, ni tampoco a otras chicas de The Bobbies. Mientras que las integrantes de este grupo pensaban que tal vez una persona marginalizada por ellas, una persona marginalizada por los más populares, podría querer deshacerse de Kirsten porque representaba todo lo que odiaban, como una venganza por ser alienado. Después de una semana de búsqueda ya habían pasado por una gran lista de sospechosos. Todos descartados, todos habían pasado el test del polígrafo. Aunque les recuerdo que en realidad este test no prueba nada, pero como en ese momento había pocas formas de probar un crimen, esta era una de ellas en las cuales se podía ver si una persona, aunque sea, estaba nerviosa al momento de declarar. Y entonces comienzan a hablar con las compañeras de clase de Kirsten, quienes empiezan a decir que en realidad ella no era tan buena persona como se la describía, que más bien era un poco mala. Era el tipo de chica que hablaba mal de otros a las espaldas, el típico comportamiento demasiado directo con otras personas, que esa actitud pudo haber conducido a que otra persona tuviera un resentimiento en contra suyo. Es decir, era el típico estereotipo de chica popular, mala con los que no lo eran. Entonces, basándose en todo esto, los investigadores comenzaron a creer que probablemente tenía que ser una chica, pero de otro grupo diferente al de Kirsten, es decir, no una popular, sino alguien completamente opuesto. Es decir, se fijaron en el grupo de personas que se vestían de negro y eran un poco exagerados, específicamente en una chica llamada Nancy Kane. Era un poco punk en esa época y tenía el pelo blanco y negro. Y claro, a Nancy no le gustaba para nada lo que Kirsten representaba. Pero, ¿era esto suficiente como para perseguirla y cometer este crimen? Ella y Kirsten se conocían de antes, en realidad. Eran parte del mismo equipo de natación y al principio se parecían mucho. Se juntaban entre ellas y Bernadette, eran muy católicas, un grupo muy cerrado, hasta que ya entradas en la adolescencia comienzan a separarse. Ella realmente odiaba a Kirsten en ese momento, o la idea de ella. No le gustaba lo que hacía, no le gustaba cómo se vestía, su actitud. Había comenzado a repudiarla profundamente. Al comenzar a sospechar de ella, le preguntaron qué estaba haciendo la noche de los hechos. Nancy Kane contestó que esa noche había ido a ver Cazafantasmas al cine y que no podía estar cerca de Kirsten. Cuando preguntaron si podía hacer la prueba de polígrafo, los padres se negaron rotundamente, pensando que no tenían ninguna necesidad para hacer tal cosa. No había manera de probar su culpabilidad, pero los detectives estaban seguros de que ella había sido o de que sabía algo más que no les estaba contando. Cuando terminó el verano y comenzaron las clases nuevamente, Nancy no estaba, lo que parecía sumamente sospechoso para todos sus compañeros. Pero en realidad lo que había pasado es que había confesado algo a la policía durante ese periodo de tiempo, algo bastante importante. Lo que les dijo es que esa noche en realidad no había estado en una película, sino que más bien había estado en la casa de su novio, simplemente pasando tiempo. Y aunque parezca un detalle bastante particular por el cual mentir, en su cabeza tenía sentido, por alguna razón. Así que en ese momento tuvo una buena coartada y la dejaron ir otra vez, descartándola completamente del caso. Pero el daño ya estaba hecho, ya la habían acusado de cometer un crimen muy grave y por lo tanto simplemente no podía volver a ver a sus compañeros. Es entonces que el caso se le da al FBI ante la falta de pruebas. Ningún testigo había dicho nada revelador, tampoco tenían detalles del caso, nadie sabía lo que había pasado, y es así como cambia a las manos del agente especial Bob Gast. Bob pide en ese momento algo que era un poco revolucionario, ya que no se usaba y apenas se estaba desarrollando: un perfil criminal del caso. Pero, ¿qué es un perfil criminal? Como lo explicó la APA en el 2004, la elaboración de perfiles criminales es una combinación entre la aplicación de la ley y la psicología forense. Más que nada es un montón de psicología forense. Durante la fase de investigación de un crimen, la elaboración de perfiles se utiliza para determinar si los delitos están vinculados o no, y lo que es muy importante es para predecir las características de la personalidad y el estilo de vida de un autor desconocido. Es decir, se usa para determinar más o menos cómo es el criminal, cómo trabaja, qué es lo que hace, cómo piensa, sin realmente conocerlo. Para lograr este perfil criminal comienzan a ir a cárceles a preguntar a los presos sobre sus infancias y adolescencias. Querían determinar cosas como, por ejemplo, quién usaría un cuchillo en lugar de otras armas. Y luego de meses de investigación logran llegar a hacer un informe de 14 páginas
hablando acerca de esta persona desconocida. En general, lo que se estimaban era que la persona pertenecía a una familia grande de por lo menos 6 hermanos, probablemente una familia cristiana, y que tenía que ser cercana a Kirsten, alguna amiga suya. Entonces pasan esta lista de características con las chicas de la escuela y todas responden lo mismo. Esta persona que describía el informe era sin lugar a dudas Bernadette Proti. Bernadette en ese momento tenía 15 años, era parte de una familia bastante grande, era clase media alta, su padre era ingeniero, eran religiosos, todo encajaba. La situación de todos modos era extraña porque todos decían que Bernadette jamás haría eso, que eran amigas, que se llevaban muy bien, iban a las mismas clases e incluso Bernadette se había mostrado muy compasiva con respecto a toda la situación. Es decir, había llorado enfrente de la familia. Entonces no parecía una criminal, parecía realmente apenada y triste. Pero para peor, cuando fue interrogada, ella tenía una coartada bastante sólida, o lo que parecía ser una coartada sólida. Y es que decía que esa noche había trabajado como niñera para una familia que ya conocía. No mostraba dudas en lo que decía, sus respuestas eran calmadas y competentes. Además, pasó el polígrafo sin ningún problema, lo cual de vuelta no prueba nada, ya que el polígrafo se puede pasar si estás tranquilo. Pero el perfil de criminal era absolutamente y sin lugar a dudas ella. Hasta ese momento, como no parecía sospechosa y no había razones para creer que podía ser su culpa, no habían ido todavía a su casa. Entonces, cuando llegan por fin y abren el garage, se dan cuenta de que dentro había un Ford Pinto amarillo abollado. Pero según sus padres, ella jamás lo había manejado, ni siquiera tenía edad para conducir, no tenía licencia, así que no podía hacer. Aún así, viendo esto, deciden contactarse con la familia a la cual supuestamente les había servido de niñera, y descubren que en realidad no habían usado sus servicios en más de un año. Es decir, Bernadette estaba mintiendo. Para ese entonces, después de descubrir este detalle, ya era la quinta interrogación que le hacían a Bernadette y seguía estando demasiado calmada y compuesta. El FBI necesitaba una confesión de parte de ella porque, a pesar de que tenían todas esas pruebas, no eran determinantes. La familia podía tener el auto sin ningún problema, no tenían la tecnología suficiente como para probar el ADN, y no había pruebas de que ella hubiese manejado el auto esa noche, ni tampoco de lo que estaba haciendo al momento de los hechos. Así que definitivamente necesitaban que ella dijera sí o sí lo que había pasado en ese momento. Durante esa quinta interrogación no dijo nada. Nunca rompió en llanto, jamás se vio afectada por lo que estaba pasando y la tuvieron que dejar ir. Pero, estando en su casa nuevamente y después de un rato, parece que algo le sucedió. Algo en su mente cambió, lo que fuese, hizo que escribiera una carta, una pequeña nota a su madre, en la cual decía algo muy importante. Le dio la carta a su madre y le dijo que esperara 30 minutos para leerla. Bernadette se fue, la madre esperó esos 30 minutos y después abrió la carta. En esta carta decía que los agentes del FBI pensaban que ella había cometido el crimen y que tenían razón. Ella era la responsable. Inmediatamente sus padres la llevan a la comisaría y ella misma confiesa el crimen ante la policía. En todo este tiempo no había mostrado ningún tipo de emoción fuerte hasta que por fin se rompió. Simplemente al momento de confesar lo que había hecho, se desmoronó. Finalmente, 6 meses después de los hechos, pueden acusarla de asesinato en primer grado. Y se puede decir que casi sale impune de todo esto, porque si no hubiese confesado, nunca hubiesen probado el crimen. Al menos no hasta que se pudieran hacer pruebas de ADN más confiables. 3 meses después comienza el juicio y Bernadette cuenta los detalles de esa noche. Diciendo que llamó a Kirsten con una invitación falsa, le dijo que no se lo podía contar a nadie ya que era una sorpresa, un secreto. La noche de los hechos, Bernadette llevó a Kirsten en su auto y manejaron hasta una ciudad cercana. En un momento paran el auto y ahí inicia la conversación que llevaría al crimen. No se puede replicar exactamente qué dijeron porque eran menores y todo eso está guardado. Pero podemos decir generalmente lo que pasó. Y es que Bernadette se sentía muy inferior a Kirsten. A pesar de ser parte del mismo grupo popular, ella la veía más bien como una enemiga más que como una compañera. No le gustaba que hubiese entrado a las porristas y ella no le gustaba que fuese mejor. Kirsten se enojó y salió del auto diciéndole que era muy rara. Esto hizo que Bernadette se sintiera mucho peor porque pensó que le diría a las otras chicas que era rara. Así que para impedir que pasara eso, comenzó a seguirla con el auto. En ese momento ellas habían estacionado cerca de la casa de Alex
Y ahí es donde ocurre el resto del caso. Bernadette comienza a seguirlos teniendo en cuenta que tenía en el auto un cuchillo de cocina. Aunque una de sus hermanas dijo que en realidad Bernadette no había sido la persona que había dejado el cuchillo a propósito dentro del auto, sino que ella lo había dejado ahí por error en un momento en un viaje largo. Es decir, que este era un crimen que no era predeterminado, sino que más bien sí la había invitado esa noche para hablar con ella y que después todo se salió de control. Cuando llegaron a la casa de Kirsten, Bernadette se bajó y la comenzó a perseguir. Es ahí donde ocurre la escena en la cual ella le empieza a decir que era rara, que se alejara de ella. Ya le había comenzado a gritar cuando Bernadette saca el cuchillo y la apuñala. Según ella, en ese momento no lo estaba pensando, no había pensado en lo que estaba haciendo, ni tampoco en lo que podría causar simplemente tener el cuchillo en la mano o abalanzarse contra ella. Lo hizo, se dio cuenta de lo que estaba pasando, se subió a su auto, tiró el cuchillo dentro de este y se fue a su casa. Luego de este testimonio y después de deliberar durante unos días, se la encuentra culpable de asesinato en segundo grado. Tenía 16 años en ese momento y la sentencia máxima era tan solo de 9. Así que terminó sirviendo 7. En 1994, 10 años después de los hechos, salió una película basada en esto llamada Death of a Cheerleader o A Friend to Die For, es decir, esta película que están viendo ahora mismo, que es en realidad bastante conocida. Obviamente es una versión más exagerada de los hechos, pero sí está basado en todo esto porque en ese momento fue muy conocido, fue algo muy extraño que pasara en ese lugar porque además era una zona muy tranquila. Bernadette fue liberada a sus 23 años, se cambió el nombre y se fue a vivir a California. Y ese es el fin del caso. Está resuelto, sabemos quién fue, y es una historia más que nada de competencia, evidentemente no se puede justificar, más que nada porque tampoco es tan serio como otros casos que he visto, en los cuales sí podemos decir que tal vez la infancia de las personas responsables fue un poco mala, que tal vez se sentían despreciados por la sociedad. En este caso, simplemente fue una persona conocida como chica popular, persiguiendo a otra chica popular. Pero bueno, déjenme lo que opinan abajo en los comentarios, los estoy leyendo. Y sin nada más que decir, acá terminamos con el caso, así que acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme en esas plataformas y gracias por ver los videos acá en YouTube. Realmente lo aprecio muchísimo. Así que, acá hay un video nuevo, acá hay un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.